Esta materia se imparte para diferentes licenciaturas del área de computación y la competencia de la asignatura es resolver problemas matemáticos en el ámbito de la ingeniería, haciendo uso del cálculo integral de una variable y de herramientas computacionales de forma eficiente. Es muy importante hacer notar que aquí se habla de una variable. ¿Por qué? Nosotros estamos trabajando con funciones de los reales en los reales. Y entonces a cada valor de x le asociamos un único valor f de x. Aquí hablamos de una sola variable x. Esta materia cálculo se puede generalizar a funciones que van de varias variables y toman valores también vectoriales. Aquí, cuando yo tengo Rn, estoy hablando de vectores y sus funciones también son de vectores. Es una generalización natural del cálculo de una variable tener cálculo para varias variables en los semestres posteriores. Muy bien. Vamos a hablar de la unidad 1, la integral definida. La competencia de la unidad dice calcular integrales definidas mediante el enfoque de sumas de Riemann y las propiedades básicas de la teoría de integración de manera correcta, clara y ordenada. Cuando terminemos la unidad, esto es lo que ustedes van a poder realizar. ¿Sí? Para poder llegar a eso vamos a necesitar 4 grandes temas en la unidad. El primero que vamos a ver hoy es la antiderivada y la integral indefinida, técnicas de integración, el área de la integral definida y teoremas sobre la existencia de la integral definida. Para esta primera sección de antiderivada e integral definida tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 subtemas. ¿Sí? Ese es el desagregado de la historia, la vamos a tener en el Moodle a través de algunos videos que encontramos en la plataforma de YouTube de algunas universidades. Esos videos y después vamos a platicar al respecto. Por ahora sigamos avanzando. Entonces, en la unidad 1, sección 1, que es la antiderivada en la integral indefinida, el resultado del aprendizaje, o sea, lo que vamos a aprender ahorita es calcular la antiderivada de una función mediante propiedades de la derivada de manera correcta. Bien, aquí está derivada. La derivada la estudiamos en el semestre anterior. ¿Qué es la derivada? Cuando nosotros tenemos una función y queremos hallar la derivada en un punto, lo que realmente hacemos es hallar el límite cuando h tiende a 0 de f de c más h menos f de c entre h, o equivalentemente el límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c entre x menos c. Estas dos funciones, estos dos límites son equivalentes. Consideren h igual a x menos c. ¿Ok? Y entonces aquí esta x es h más c, que es lo que tenemos aquí arriba. La f de c es lo mismo y h es x menos c. Entonces, si h tiende a 0, nosotros estamos hablando del punto más algo. Si x tiende a c, es f de x entre estos dos valores. Bien, esa es la definición. Vamos a trabajar también con razón de cambio. Todo esto que está acá, ya se los he marcado en la clase y tienen que tenerlo en su libreta. ¿Sí? Este examen diagnóstico lo tienen que subir a la plataforma de Moodle. Bien, también les puse ejercicios de derivadas, que básicamente es la derivar funciones, ¿verdad?
Si por ejemplo f de x es igual a x cuadrada, entonces la derivada de f con respecto a x es igual a 2x, ¿verdad? Si tengo g de x igual a seno de x, entonces g' de x es igual a coseno de x. Si tengo h de x es igual a coseno de x, entonces h' de x es igual a menos seno de x, y así puedo ir repasando todas las tablas de derivación. Bien, en estos ejercicios que les marqué en clase, son 10 ejercicios que tienen que realizar. Muy bien, de todo lo que es cálculo diferencial, estamos haciendo un repaso de cálculo diferencial. El teorema más importante de aquí es este, el teorema de valor medio. Me dicen, si f es una función diferenciable sobre el intervalo cerrado a b, entonces existe un número c entre a y b tal que la derivada de f del punto c es igual a f de b menos f de a entre b menos a. Aquí tienen la definición, pero hay una cosa que no tiene el teorema del valor medio, que es esto que está aquí, que es límite. Entonces, ¿por qué me dicen solo esto? Muy bien, lo que vamos a observar es que aquí tenemos un intervalo con extremos a y b. Aquí voy a tener el eje y, el origen, el punto A, el punto B, y voy a tener una función. Esta gráfica de la función es el conjunto de puntos x, y en R2, tales que y es igual a f de x. Ese es un conjunto de parejas ordenadas, pero están asociadas a través de esta regla de asignación. Muy bien, entonces nos vamos a fijar en A y B. Aquí tengo este punto es A, F de A. Y este punto es B, F de B. ¿Ok? Y vamos a unir este de aquí. Ahí está. Ahora sí. Entonces tenemos esta recta. Y en esta recta, ¿qué es lo que sabemos de ella? ¿Cuál es su pendiente? Vamos a construir esto. ¿Sí? Entonces, la pendiente de una recta está dado por y2 menos y1 entre x2 menos x1. En el caso del intervalo AB y la función, y2 es precisamente f de b menos y1, que es precisamente f de a, y lo voy a dividir entre b menos a. B menos a. Y entonces, esto que está aquí, esto, es la pendiente de la recta secante de los extremos de la gráfica de la función. Eso es lo que tengo con f de b menos f de a. Y este que está aquí, ¿quién es entonces? ¿Qué es lo que sé geométricamente de la derivada y que estudié en el semestre anterior? Ah, pues que en algún punto, no importa cuál, vamos a llamarla aquí, no le voy a llamar C, le voy a llamar X. Tomo la recta tangente, ¿sí? Y entonces la derivada en el punto X representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función. Entonces, lo que me está diciendo el teorema del valor medio es que hay dos pendientes iguales. Una es la de la recta que une los extremos y la otra es la recta
la tangente en algún punto de la función. Entonces el chiste de esto es encontrar, porque si existe un número c, ¿ok? ¿Y qué tengo que tener para que exista? Que la función sea diferenciable sobre el intervalo AB. Una cosa que yo sé que la función es diferenciable implica que es continua, ¿verdad? Bien, aquí tenemos esta gráfica. Observen. Aquí, bueno, aquí le llamé C y B, no A y B, pero son los extremos C y el extremo B, y esa es la recta secante de esta función, que es una curva que por aquí está alta y por después baja. Esa recta de aquí es una recta tangente. Y aquí tengo un deslizador. Ese deslizador lo que hace es que conforme muevo el deslizador se va moviendo la recta tangente por toda la curva. ¿Sí? Muy bien. Entonces lo que dice el teorema es que va a llegar un momento en que tienen las mismas pendientes. Y ese momento se encuentra en un punto de por acá. ¿Ok? Y luego seguimos moviendo y va a llegar un momento, vamos a ver, otro punto en donde estas dos también son pendientes iguales. Y eso es lo que me dice, aquí encuentro un punto C y por aquí encuentro el otro punto C. Eso es lo que me quiere decir. Y entonces vemos estos corolarios. El primer corolario habla de que si yo tengo una función sobre un intervalo donde para todo el intervalo la derivada es 0 para todo x, entonces la función tiene que ser constante. Vamos a ver rápidamente y gráficamente. Vamos a suponer que la función es constante, entonces van a haber algunos puntos en donde los valores de la función van cambiando. F' de x igual a 0, lo que significa es que la pendiente de la tangente es 0 y eso significa que es horizontal. Entonces en algunos puntos va a ser horizontal, pero con diferentes valores de la función. Pero si sucede esto, la función debe ser continua y unir estos puntos. Entonces van a ver estos intervalos en donde no va a ser f' igual a 0, va a ser distinto de 0. Si es distinto de 0, no se está cumpliendo que es para todo x. Entonces, hay una contradicción, por lo tanto, voy a ver que necesariamente la función tiene que ser constante para que sea para todo x igual a 0. Eso no es una prueba, es solo una muestra gráfica de lo que significa. Muy bien. Luego, el corolario 2 me dice, este corolario es el más importante ahorita. Si f y g están definidas en el mismo intervalo y f' de x es igual a g' de x para todo x del intervalo, entonces existe algún número c tal que f menos g es igual a c. ¿Eso qué significa? Eso es equivalente a decir que f es igual a g más c. Esta f es una función y esta g es una función. Es decir, f de x es igual a g de x más una constante para toda x del intervalo del que se está trabajando. Vamos a llamarle y. Y eso que está aquí, ¿qué es lo que significa? Cuando yo tengo esto en una gráfica, si yo tengo una función así, vamos a suponer que este A, este es B y todo esto es el intervalo y. Acuérdense que es el origen, el eje X, el eje Y, todo esto es perpendicular. Esta es la función, es la gráfica de la función. Y cada punto de estos es de la forma x, f de x, ¿verdad? Bien. Entonces, me dice, bueno, este es f de x y es f menos g igual a c, es decir, f es igual a g más alguna constante. Entonces, vamos a suponer que C es este pedacito. Bueno, este pedacito
y lo pones en cada uno de los X y lo que puedes dibujar es una gráfica como esta. Entonces esto es G de X. Y resulta que quieres G de X y aquí esto sería G de X más la constante C. Aquí la C es mayor que C, ¿verdad? Y entonces vas viendo que son como funciones paralelas. Y esto que está aquí me dice las derivadas son iguales para todo X. Es decir, las pendientes de las tangentes son paralelas para todo X. Si esto sucede, entonces las funciones solo son diferentes por una constante. Entonces, ¿cómo funciona el...? Aquí vemos estas dos funciones y vemos que estas pendientes son constantes. Entonces, vamos recorriendo y vamos viendo que las pendientes en todos los puntos son paralelas, son iguales. Las rectas son paralelas y las pendientes son iguales. Es decir, la recta tiene la misma inclinación. Este corolario es muy importante. No pierdan de vista qué me está pidiendo esto. Que todas las derivadas son iguales en cada uno de sus puntos. Definición de antiderivada. Esa definición es la primera del curso, la primera definición de cálculo integral. Y es una definición sumamente importante, porque a partir de esta se genera lo demás. Tenemos una función f. Esta f es una f mayúscula. Recibe el nombre de antiderivada o primitiva de la función f, y esa es la f minúscula sobre un intervalo y si f' de x es igual a f de x. Es decir, esta puede llamársele también antiderivada de f. ¿Está bien? ¿Y cuándo cumple esto? Cuando al derivarla me da la función f de x. Esta f' tiene que estar claramente denotada en su libreta o en sus tareas o en sus exámenes. Esta notación se usa mucho en los libros de cálculo, entonces pueden llamarlo ustedes a f si se les facilita como antiderivada de f, pero en general se utiliza la mayúscula como la antiderivada y la minúscula como la función ya derivada. Esto es g' de x es igual a g chiquita, ¿sí? h y h chica. Entonces, h' de x es igual a h chiquita. Y así. Nosotros cuando tenemos una función podemos encontrar no una antiderivada, podemos encontrar bastantes antiderivadas, es más, infinidad. Entonces la forma de escribir esto es de esta forma, de esta manera. Tenemos la c, que es una constante arbitraria, no sabemos su valor, solo sabemos que es un parámetro diferente a los valores de x. Y a esta fórmula se le llama antiderivada más general de f sobre el intervalo y. ¿Por qué? Si ustedes toman esta, f de x más c, más o menos g de x, es igual a f de x más c. ¿Ok? Y derivo. Entonces, g' de x es f' de x más la derivada de c con respecto a x. Como esto es constante, se vuelve cero. Y entonces lo que obtenemos es que esta f' me lleva a la f, que es la que se usa para la definición, es decir, f de x. Es decir, la g de x es una antiderivada de f de x, pero como tiene una constante arbitraria, se le va a llamar antiderivada más general de la función f sobre y. ¿Vale?
Muy bien. Ya que tenemos esta antiderivada, observamos que esta, de hecho, su base es esto que está aquí. Porque realmente si yo tengo dos antiderivadas, son exactamente iguales, excepto por la constante arbitraria. Y eso es exactamente lo que me están diciendo en la definición de antiderivada más general. Muy bien. Entonces, hablar de antiderivada y primitiva es exactamente lo mismo que hablar de integral indefinida. ¿Vale? Ahí está. Una función f recibe el nombre de antiderivada o primitiva si la derivada de f mayúscula es la f minúscula. Entonces, esto que está acá, esta S larga, es la notación para encontrar la integral indefinida. Y entonces, hablar de la integral indefinida de la derivada es diferencial de x, eso es diferencial de x, es hablar de la antiderivada. ¿Por qué? Porque significa lo mismo. Cuando yo derive la f' de x es igual a f de x. Aquí se habla del lenguaje de las diferenciales y lo que te están diciendo es que la integración deshace la derivada de la función. Esta notación nos presenta la más simple de las ecuaciones diferenciales, es decir, una ecuación cuya incógnita es una función y cuya regla contiene la función y alguna de las derivadas de cualquier orden. Y bueno, ¿qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es una ecuación que en lugar de tener incógnitas solo valores reales, tiene como incógnitas funciones. ¿Por qué se dice que es la más simple? Porque si tú tienes y igual a f de x, tú esto lo puedes convertir a y' igual a f' de x. Y entonces, esta es la más simple de las ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Y hay unas más complejas, como por ejemplo A0 más A1 f de x más, bueno aquí f' de x más A2 de f' de x igual a, y vamos a ponerle u de x. ¿Ok? Entonces aquí va f de x. Aquí tienes la función, su derivada, su doble derivada, y además el resultado va a ser otra función. Y entonces, hallar f de x es la incógnita. Con eso resuelves esta ecuación diferencial. ¿Sabes? No lo vamos a estudiar ahorita. Se va a estudiar en ecuaciones diferenciales más adelante. Ahorita solamente les estoy mostrando que existen para que tengan conocimiento. Bien. Aquí tenemos las antiderivadas básicas. Esto que está aquí, esto que está aquí, esta es la f minúscula. Y esto que está aquí es la f mayúscula, es esta. Entonces, dice, comprobando con la derivada. Pues sí, tomo la f que está acá y la derivo. ¿Y cómo lo voy a derivar? Recuerda que si tienes y igual a xn, y' es igual a n por x a la n menos 1. Y esto mismo es lo que se utiliza aquí. Si tienes que este es f de x, para comprobar que es la antiderivada, lo que tienes que hacer es derivar. Y después que derives, verificar que te da lo que está aquí adentro como f minúscula. Y vimos que sí nos da, y por lo tanto está bien. Lo mismo aquí. Si te estoy diciendo que la antiderivada es menos coseno de x más c,
Para checar que es una antiderivada, lo que tienes que hacer es derivar. Y entonces derivas, la c se va a 0 y la derivada de coseno es menos seno y le multiplicas por menos 1. Entonces te queda esto de aquí y esto es igual a seno cx. ¿Ok? Muy bien. Y así puedes ir comprobando. Tomas esa como f de x y derivas. Derivas y tu resultado pues puede ser más complejo, nada más que aquí es bastante sencillo. Muy bien. Después pasamos a las propiedades de antiderivación. Esas son las propiedades más importantes. Aquí se dice que saca escalares. Aquí abajo se dice que separa. Muy bien. Y también separa restas. Y también saca escalares, aunque no sean de esta forma, ¿verdad? Y la última de estas propiedades es la propiedad de linealidad que tenemos acá, que separa sumas y saca escalares. Para hacer la prueba de esta, lo que tenemos en la integral de a f de x más b g de x, todo esto, diferencial de x, es igual a ¿quién? Bueno, eso es como si tuviéramos una función y eso es como si tuviéramos dos funciones. Entonces aquí va una propiedad que es la propiedad que separa de la 3, ¿verdad? La propiedad 3, dada esta, lo que obtengo es la integral de a f de x, diferencial de x, f de x, diferencial de x, más la integral de p por g de x, diferencial de x. Esa es la propiedad 3, solo separé la suma. Ahora, vamos a ver, saco escalares en la propiedad 2. Es la propiedad 2. Y entonces en la propiedad 2, esa propiedad 2, ¿qué me dice? Que la integral de a f de x es igual a por la integral de f de x diferencial de x. Más p por la integral de g de x diferencial de x. Y entonces ya tenemos lo que queríamos demostrar. ¿Ok? Entonces lo importante es ir poniendo las propiedades que vamos a estar utilizando. Muy bien. De aquí tenemos, resuelve las siguientes integrales usando las tablas de las fórmulas directas y verifica tu respuesta por derivación. Bueno, tenemos aquí 8 ejercicios para resolver, los van a resolver ustedes en su libreta. Y luego, por último, vamos a ver la definición de plano fase. Un plano fase es una gráfica que debe tener curvas más representativas de la ecuación. ¿Y qué significa esto? Es la familia de curvas que se obtiene al graficar la antiderivada más general, también llamada integral indefinida. Se llama plano fase de la ecuación diferencial. Y entonces es la familia de curvas.
tenemos diferentes curvas y son diferentes antiderivadas. Y si lo dibujamos es el plano fase. Cuando estén trabajando 1, 2, 3, 4, de 4 a 5 curvas van a dibujar para mostrar el comportamiento de las soluciones de las ecuaciones que estamos dando, sencillitas. Veamos un ejemplo, tenemos y' igual a 3x cuadrada. Hallemos la integral indefinida, entonces integramos 3x cuadrada diferencial de x y esto es igual a x cúbica más c. Es la integral indefinida. De este, el plano fase tiene esta forma. Bueno, aquí puse 4, ¿sí? Resolví la ecuación y me queda esto. Y entonces, si queremos una curva en particular para resolver algún modelo específico, tomamos una pareja del plano donde esté definida la función. Por ejemplo, 0, 10. Esto es, x es igual a 0 y y es igual a 10. De aquí despejamos c y obtenemos el valor de la constante. ¿Sí? Y entonces, despejamos el valor de c y este valor nos da una en particular, una línea que es y igual a x cúbica más 10 y tenemos esta línea que lo que es la solución de un problema de valores iniciales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me dan esta ecuación. Me dan y' de x igual a ¿quién? 3x cuadrada. Y me dan que xy es igual a 0,10. Y con esto que está aquí, resuelvo y encuentro una nada más. Una. La que pasa por 0,10. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ustedes van a hacer esto. Esa es la ecuación. Este es el punto para dibujar el plano fase de ambas. Y después, el viernes, vamos a checar la solución al problema de valores iniciales, es decir, cuando tengamos el 3,6. Vamos a ver, bueno, los planos fases son de esta forma. Entonces, ustedes me tienen que decir cuál de estos es la solución del problema de valores iniciales. Muy bien, hasta ahí terminamos este primer tema.